Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy vamos a estar abordando todas las noticias de última hora y actualizaciones de todo tipo al respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto en el campo de batalla, porque hay muchas actualizaciones, como por ejemplo, les podría adelantar algunas. Rusia ha avanzado en dos localidades, en Donetsk y en la región de Jersón. Además, Ucrania ha reconocido retroceder en todas estas áreas. El conflicto se está expandiendo a niveles que Ucrania no esperaba, peregrinos. Todo esto en medio de continuos lanzamientos de drones en contra de infraestructura eléctrica en Ucrania. Les voy a hablar sobre cuántos drones lanzó la noche anterior Rusia en contra de Ucrania, cuántos pudieron derribar los ucranianos y sobre todo los daños que todo esto causó. Pero además estaremos abordando el tema de la visita de Robert Fico, el líder de Eslovaquia, a Moscú, de la visita a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Todo esto, peregrinos, buscando una solución al tema de que Ucrania va a cancelar, más bien ya no va a renovar el acuerdo con Rusia para la exportación de gas natural hacia Europa a través del suelo ucraniano. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Vámonos de lleno con todo el tema, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en un mensaje al pueblo ucraniano que la membresía de Ucrania para entrar al bloque de la OTAN sí es posible, pero aseguró se va a requerir muchísimo esfuerzo diplomático, esfuerzos diplomáticos significativos para convencer a los aliados de invitar formalmente a Ucrania a adherirse al bloque de la OTAN. Ucrania considera, peregrinos, que la membresía para unirse a la OTAN o algo equivalente de garantías de seguridad es crucial para cualquier plan de paz que evite futuros ataques rusos nuevamente en contra de Ucrania. La situación de la invitación a Ucrania, peregrinos, por parte de la OTAN es complicadísima. Primero, porque se dice que países muy fuertes y líderes de la OTAN, como por ejemplo Estados Unidos, no están de acuerdo. Pero además, para todos este tipo de acciones de invitar a algún país a entrar al bloque, se necesita un consenso total, es decir, que todos los miembros estén de acuerdo. Y hay dos países que se antoja de ninguna manera van a querer hacerlo, que es Eslovaquia y Hungría, que son los que tienen este problema por el tránsito de gas ruso a través de Ucrania para sus territorios. Y ojo aquí, peregrinos, porque podría ser la jugada maestra del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en estos momentos parece que Zelensky está buscando una forma de presionar a estos dos países. La situación está así, peregrinos. El 31 de diciembre de este año termina un acuerdo entre Rusia y Ucrania, un acuerdo que le daba permiso a Rusia de exportar gas natural hacia Europa, pasando los gasoductos por debajo de Ucrania. Ese contrato, ha dicho Ucrania, el propio Zelensky lo ha dicho, no lo vamos a renovar, porque ese dinero Rusia lo utiliza para su beneficio y en mi contra, porque ese dinero de ganancias por exportar gas natural hacia países en Europa, Rusia lo obtiene y después lo utiliza para financiar su invasión a los ucranianos. Entonces, Ucrania ha dicho, yo no voy a negociar. Pero imagínense que Zelensky les dijera a Hungría y Eslovaquia, yo renuevo mi acuerdo para que ustedes reciban gas natural ruso pasando por mi territorio, pero a cambio, ustedes aceptan invitarme al bloque de la OTAN. Esa sería una jugada maestra por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Otra jugada maestra que está haciendo Zelensky para la invitación a la OTAN es que se iba a cerrar un acuerdo en estos días con Estados Unidos y Ucrania, un acuerdo en el que Ucrania le daba permiso a grandes empresas estadounidenses para explotar recursos naturales en Ucrania. Pero Zelensky ha decidido esperar a que llegue Donald Trump al poder. ¿Por qué? Porque Zelensky seguramente, inteligentemente, le va a decir a Donald Trump, si tú quieres que se selle ese acuerdo con nosotros para que tus empresas puedan explotar nuestros recursos naturales, entonces continúa ayudándome en contra de Rusia y además
presiona a los demás países miembros de la OTAN para que me inviten a formar parte de la alianza. Es cierto, peregrinos, que Zelensky era un comediante, es cierto que era un actor, es cierto que no tenía nada de experiencia en política, es cierto que ganó popularidad para presentarse a las elecciones en Ucrania gracias a una serie que hizo precisamente personificando a un personaje que llegaba al poder en Ucrania. Todo eso es cierto, pero también es cierto que Zelensky ha demostrado ser un genio en los discursos y a niveles diplomáticos, porque ha convencido a los aliados occidentales de darle a Ucrania todo lo necesario para que después de casi 3 años Ucrania siga resistiendo a la invasión total por parte de Putin. Vamos a entrarle al tema de la visita que hizo el líder de Eslovaquia a Rusia, peregrinos, porque Zelensky criticó al primer ministro eslovaco Robert Fico por su dependencia de los recursos rusos, calificándola como un problema de seguridad para Europa. Además dijo que los servicios de inteligencia de Eslovaquia deberían de investigar al líder eslovaco, porque dice Zelensky, ¿qué tanto está ganando Robert Fico con este acuerdo con Rusia? Ucrania ha dicho que no renovará el acuerdo de tránsito de gas con Rusia que expira el 31 de diciembre de este año, argumentando que los pagos financian su invasión en contra de Ucrania. El tránsito de gas a través de Ucrania, peregrino, representa la mitad de las exportaciones por tubería de Rusia a Europa, afectando principalmente a países como Eslovaquia, Italia y Austria. Zelensky acusó a Rusia de ofrecer descuentos a Eslovaquia a cambio de soberanía y acuerdos turbios, sugiriendo corrupción, pero no ofreció ninguna prueba al respecto. También hay que decirlo, peregrinos. Y ahora vámonos rápidamente, para no hacer este video tan largo, peregrinos, al tema de los continuos lanzamientos rusos. Y es que Ucrania derribó 52 de los 103 drones rusos lanzados en un lanzamiento aéreo nocturno esta noche pasada, pero algunos de estos drones causaron daños materiales en varias regiones, aunque no hubo víctimas reportadas hasta el momento. Las fuerzas rusas, peregrinos, también han dicho que han capturado 2 aldeas en Ucrania, Losova en la región de Kharkov y Sontsivka en la región de Donetsk. Rusia concentra sus esfuerzos en la captura de 2 ciudades clave en Donetsk, avanzando hacia Pokrovsk, un centro logístico y minero, y Kurakove, más hacia el sur. El ministro de la Defensa de Rusia también reportó la toma de la región de Konstantinovsk, otra aldea cerca de Kurakove. El ejército ucraniano no confirmó estas capturas, pero mencionó que hay intensos ataques por parte de Rusia y que ha habido unos 26 enfrentamientos entre rusos y ucranianos. Informes rusos indican mayor presión sobre Kurakove y que tropas rusas avanzan desde el sur hacia Pokrovsk. En los últimos meses, peregrinos, Rusia ha logrado avances significativos en el este de Ucrania, los más rápidos desde que inició la invasión el 24 de febrero del 2022. El ejército ucraniano, peregrinos, hay que recordarlo, se retiró de ciertas áreas en Pokrovsk y en Kurakove para evitar ser rodeados por las fuerzas rusas. Y en estas actualizaciones nos encontramos en estos momentos, peregrinos. ¿Ustedes qué piensan de toda la actualización en Ucrania? ¿Creen realmente que sea posible estos acontecimientos con respecto a que Ucrania pueda entrar a la OTAN, presione a los países, incluido Eslovaquia y Hungría, para que acepten invitarle? ¿Creen que Ucrania realmente no renovará este acuerdo con Rusia? ¿Cederá ante la presión Ucrania? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.